Les cuento que hoy vamos a hablar de autismo con el equipo de autismo del Hospital Pereira Rosell, organizaciones y centros, y hoy nos van a estar acompañando las residentes de psiquiatría pediátrica del Hospital Pereira Rosell, la doctora Mirta Sosa, la doctora Sofía Fernández, que van a llegar en unos momentos, la doctora María Eugenia Luna y la doctora Mariana García, y junto a ellas va a estar la licenciada en psicología María Laura de la Sierra. Fuertes los aplausos, por favor. Bueno, los dejo con ellas, que son las que saben del tema. Muchachas, les acerco Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana García, yo soy residente de psiquiatría pediátrica del Pereira Rosell, y a ver si un poquito de lo que vamos a hablar en la semana esta, que es el mes de la salud mental. Hoy en la mesa de Hablemos de Autismo, nosotros con mi compañera vamos a presentar un poco lo que es las claves para la observación, la detección de signos tempranos, o sea, precoces, de los trastornos del espectro autista y cómo intervenir. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el autismo, capaz que muchos sabrán un poco, pero hablando un poquito, lo que hablamos del autismo en realidad es una patología del neurodesarrollo que comienza en la infancia, ¿sí? Es una condición temprana del desarrollo que compromete capacidades centrales del ser humano, como son la socialización, el lenguaje, la modulación sensorial, la forma de interactuar con los objetos, también con las personas, el juego. Y lo que determina más o menos es una forma de aprender el mundo diferente a lo habitual, simplemente diferente. ¿Cómo se puede llegar a esta condición? Pueden ser por distintas causas. En realidad, hoy en día se plantean múltiples factores, sobre todo bases genéticas que se han comprobado, donde hay una herencia compleja, multigénica. Y también lo que se habla hoy en día de la epigénesis, que es cómo estos genes son modulados por factores también medioambientales. O sea que la causa, si bien no es clara aún, es multifactorial con una base genética. Generalmente se habla de un tipo de autismo que es primario o idiopático cuando no tiene una causa aparente que la explique. Y después el autismo que es secundario, que quiere decir un autismo que se debe a, que puede ser infecciones tempranas, que pueden ser enfermedades neurológicas o genéticas conocidas, entre otras. O sea que hay un autismo que es desconocido y otro que es secundario a otra patología, como muchos síndromes genéticos. Y bueno, lo último lo que decíamos ya es que los efectos de factores medioambientales, ya sea contaminantes, la alimentación, cuidados tempranos, que es esto de cómo el medio ambiente, o sea, lo ambiental va a modular la expresión de genes, que sí, esos sí están estudiados. Como habíamos dicho también, es una patología del neurodesarrollo que se inicia en la infancia, empieza en la infancia. El diagnóstico puede ir variando según la edad, pero generalmente es antes de los 30 meses de edad. Y lo que es importante es saber que el diagnóstico de los trastornos del espectro del autismo es clínico el diagnóstico. O sea, no hay un estudio de sangre, ni una tomografía, ni una resonancia, ni ninguna otra estudio que confirme el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, o sea, basado en la observación del niño en el consultorio y basado en entrevistas y en la realización de una historia clínica completa, exhaustiva, donde la historia clínica lo que abarca es todo el desarrollo del niño desde que está en la panza, o sea, desde el embarazo hasta los primeros meses de vida y hasta el momento en que se está viendo al paciente. Pero no hay ningún estudio por ahora que confirme el diagnóstico. Se observa al niño, se observa su comportamiento, su interacción social, su juego, el lenguaje, la forma de interactuar con niños, con sus padres, con el médico. Estos comportamientos van desde situaciones muy graves hasta situaciones
y que donde pueden pasar casi inadvertidas o que se pueden expresar de más grandes también. Generalmente se puede ver en situaciones muy graves desde la ausencia del lenguaje, el aislamiento, movimientos repetidos, y por eso es lo que hoy se habla, hoy en día se habla de espectro del autismo. O sea, espectro quiere decir que va desde situaciones que son de presentación muy distintas, de situaciones más graves, con compromiso de más áreas del desarrollo, a situaciones más inadvertidas, o en realidad como que se presenta, digamos, de forma distinta en cada niño. Si bien con cosas en común, hay un espectro muy grande, muy amplio de cómo se presenta la patología. Por eso hoy se incluye, se habla de espectro del autismo. Antes se decía trastorno generalizado del desarrollo o autismo solo, y también el síndrome de Asperger también se separaba. Ahora se habla todo de un espectro. Bueno, el diagnóstico en realidad es un diagnóstico que lo realiza el psiquiatra pediátrico o el neuropediatra. Pero en realidad quienes detectan esto, o quienes perciben o sospechan algunas cosas del diagnóstico del paciente, son obviamente los padres, el pediatra que lo controla el niño todos los meses o cada tanto, o los maestros referentes de otros niños. Por eso es importante los pacientes que tienen, el personal que está muy cerca, o los padres que están muy cerca, que detecten y que se sepa cómo detectar estas cosas de forma bien precoz, bien temprana, para que se pueda intervenir también antes. Así que bueno, el diagnóstico se realiza por el psiquiatra o por el neuropediatra. Bueno, como estábamos diciendo, que bueno, sin apoyos, o sea, sin tratamiento, en realidad sí puede terminar discapacidades severas. O sea, por eso la importancia de los tratamientos cuanto más tempranos posibles. ¿No? Bueno, acá quedó un poco rara, pero estos son los criterios que plantea el DSM-5, y en los dos dominios que plantea el DSM-5, que bueno, son respuestas inusuales a estímulos sensoriales, y bueno, déficits en la comunicación social. O sea, la comunicación social no solo es el lenguaje, sino también el lenguaje y la interacción social, o sea, cómo se usa el lenguaje, la función del lenguaje. Y también movimientos estereotipados, intereses restringidos, comportamientos particulares también. Pasala. ¿Pasa? Ahí va. Esa pasala esa también. Ahí va. Esto es una definición de Lorna Wing, en realidad, que es, bueno, lo que dice en realidad, que está bueno esto, es también habla de lo que es la noción del espectro en esta patología, que es como un amplio continuo de trastornos con diversidad en su presentación clínica y con alteraciones cognitivas y conductuales en común. O sea, se presentan en forma muy diversa clínicamente, pero que tienen sí cosas en común, como decíamos hoy más temprano. Y bueno, y ahora hablar de la detección temprana, o sea, que sería detectar de forma lo más temprano posible, o sea, de lo más pequeño posible el niño, signos de alarma, signos de alerta que puedan estar poniendo en una situación de sospecha de trastornos del espectro del autismo, en donde sí hay que capaz que ir un poquito más, avanzar un poco más en algunos niños que se sospecha, para no solo hacer el diagnóstico, sino para, aunque no haya diagnóstico, sí intervenir. ¿Cuál es la importancia de la detección temprana? Bien, es que posibilita dar una orientación y un apoyo inicial a la familia, inicialmente. Permite orientar a estudios y tratamientos según los casos. A veces, por eso, no se tiene que tener el diagnóstico definitivo, se puede intervenir ya lo más temprano posible, aunque no haya un diagnóstico cerrado, porque a veces no se tiene el diagnóstico cerrado, para establecer un programa de intervención temprana, o sea, tratamientos que el paciente se beneficie de recibir, facilitar sobre todo lo que es la planificación educativa, o sea, poder encontrar un lugar a nivel educativo y coordinar los servicios, y también conocer y acceder a las previsiones de ayudas
familiares y asistenciales, o sea, todo lo que se puede coordinar también para las ayudas para las familias, o sea, tratamientos, o sea, lo que es psicomotricista, fonoaudiólogo, o sea, lo que o asistente terapéutico, lo que el paciente precise se pueda coordinar. Por eso hay que, todos esos movimientos, toda esa movida que hay que hacer, es importante porque cuanto antes se detecte, hay más tiempo como para todas estas orientaciones. Pero sí hay factores que demoran la detección temprana. O sea que hay cosas que se van como atrasando un poco, por eso a veces en la consulta llegan niños ya de edades un poco más grandes. Eso es por la ausencia de marcadores físicos y biológicos, o sea, no hay nada físico que llame la atención a veces, o no hay nada biológico tampoco, ni estudios de sangre alterados que permitan sospechar, o sea, no hay, por eso a veces no puede pasar como inadvertido. Otra cosa que demora la detección temprana es que a veces hay en los 12 meses de vida, en el primer año, un desarrollo que aparentemente es normal, que no llama la atención, o que, bueno, los padres no reportan nada, o simplemente no hay nada que llame la atención. Y los síntomas iniciales sí son sutiles y atribuidos generalmente a que el niño, bueno, es así, o el niño sí, siempre fue así. No se le da como inicialmente, se lo ve más como algo caracterial del niño, algo del temperamento del niño. Y que generalmente la ausencia de retraso en la adquisición de hitos motores tempranos. Esto es que a veces no está comprometido lo que es lo motor, o sea, el movimiento del niño. En ese sentido, cuando son muy chiquitos no hay nada en lo motor que se exprese, o sea, generalmente. Sobre todo lo que está más comprometido, o puede estar más comprometido, si es el lenguaje, sobre todo, y no tanto lo motor. Y también situaciones familiares de confusión, donde, bueno, se puede demorar la consulta porque hay dudas, o porque no se quiere consultar, o por ciertos miedos que puedan generar. Entonces todo eso lleva a que se pueda demorar. Pero, insistiendo de vuelta en lo que es la detección temprana, ahí faltaron las fletitas, pero, a ver, ahí va, detección temprana, anda para atrás. La detección temprana lo que va a determinar es una intervención temprana, o sea, intervenir, tratar, coordinar, como decíamos, planificar todas las estrategias de tratamiento, sin esperar al diagnóstico definitivo. No es necesario esperar a tener un diagnóstico cerrado, porque ya habíamos dicho que el diagnóstico era clínico también, o sea, no siempre. La detección temprana y la intervención temprana, eso ya se sabe y se estudia, y eso es así, mejora la evolución y por lo tanto mejora el pronóstico, en todos los casos de los trastornos del espectro del autismo. O sea que cuanto antes se detecte, cuanto antes se empieza a tratar, la evolución y el pronóstico va a ser mejor, con buena evolución también. ¿Qué recursos tenemos para la detección precoz? Bueno, escuchar a los padres, sobre todo. Se ha visto que en realidad lo que manifiestan los padres en el desarrollo de sus hijos tiene una elevada sensibilidad, o sea, es importante. Lo que dicen los padres, esto me llama la atención, esto no lo espero así, o veo otro niño y no... Eso es bastante sensible, o sea, si aparece, si está, si los padres lo dicen, es un elemento muy importante para el pediatra, para el psiquiatra, para cualquier profesional de la salud, que sea escuchado y que sea, bueno, que se siga orientando, ¿tá? Y de alta especificidad también. Y después otros recursos que se tienen para la detección precoz, que ahora va a hablar mi compañera, es monitorear los signos en cada visita, que para eso, como todos sabrán, hay un carnet de salud del crecimiento y del desarrollo del niño que tienen todos los niños y niñas de nuestro país, que es universal para todos, es el mismo para todos, que tienen en unas, ahora después van a ver en unas partes cómo ir vigilando el desarrollo de los niños en los 3, en los 6 meses, en los 9 meses, al año. Ahí va eso, el carnet de salud del niño y la niña, de uso universal en el Uruguay, aparece la guía para orientar a los padres en la observación y también en el estímulo del desarrollo. O sea que esos son un poco los recursos para la detección. ¿Querés seguir? Lo que decíamos es que las herramientas de tamizaje detectan el riesgo, ¿no?
no es considerado como un diagnóstico. Seguimos insistiendo que el diagnóstico es clínico. Estos son elementos de riesgo. Bueno, lo que veníamos diciendo sobre la opinión de los padres, para detectar los déficits globales en el desarrollo, que es algo que tiene una alta sensibilidad, de un 75 a un 83%, y una alta especificidad, o sea que en un 79 y un 81%. La ausencia de estas afirmaciones, de las afirmaciones de los padres, es de baja sensibilidad y especificidad para detectar desarrollos normales. Aumenta la confiabilidad, escuchar a los padres y asociar las observaciones y los reportes estandarizados. Bueno, habíamos hablado de las áreas que estaban comprometidas en los niños con este tipo de trastorno, entonces vamos a empezar por los problemas o las preocupaciones sobre la comunicación. Un niño que no dice lo que quiere, que no, tiene un retraso del lenguaje, que ha dejado de emplear palabras que antes decía, o sea que sí había adquirido ciertas palabras que deja de decirlas, no sigue por donde se le señala, no sigue cuando le señala. Los padres parecen que es sordo el niño, que no escucha, parece oír algunas cosas sí y otras cosas no, y no señala, cuando quiere algo no usa el señalamiento. Entonces, bueno, nos dicen a veces parece sordo, repite frases, se muestra como indiferente al contacto con el otro. Mari. En cuanto habíamos dicho el lenguaje, ahora decimos la parte de la relación social. Es un niño que no sonríe, que no mira a los ojos, que a veces prefiere estar solo, es independiente para algunas cosas, son niños que a veces van, toman lo que quieren sin pedir, sin solicitarle a los padres, sin demandar, está como en su mundo, nos dicen como que está en otro mundo, no sintoniza con nosotros y no se interesa por otros niños. Eso es algo que a los padres les llaman que tiene como un juego aislado, no se integra con pares. Las preocupaciones sobre la conducta son rabietas, a veces nos dicen que es hiperactivo, como que es oposicionista, que no coopera, no sabe usar los juguetes, tiende a alinear las cosas, los juegos también, como un juego repetitivo donde alinean autitos, otros tipos de juguetes, y a veces tienen como un apego extremado a objetos que pueden ser objetos inanimados, como un trapo, un juguete, repite las cosas una y otra vez. Otra cosa que llama la atención a los padres principalmente es que es hipersensible a algunos ruidos o algunas texturas, algunos sonidos, o a algunas texturas como por ejemplo en la comida, hipersensible al frío, al calor, hay cosas que no comen, hay cosas que no tocan. Y bueno, y los movimientos anormales, que esto es algo que también llama la atención, movimientos repetitivos y anormales, ¿no? Mari. Bueno, y otro signo es el que camina en puntas de pie. Son signos de alarma, ¿no? Bueno, de las conductas tempranas se puede presentar como lo que nosotros llamamos el bebé modelo, que es un bebé que aparece letárgico, tranquilo, se lo ve contento cuando se lo deja solo, y es un bebé que tiene pocas exigencias, como decíamos, que no demanda cosas, no pide. Y también puede presentarse como un bebé irritable, ¿no? Con problemas para dormir, con llanto excesivo, que no se lo puede calmar y que uno interpreta porque tiene cólicos. O sea, por esto estamos hablando de que no hay como un tipo, ¿no? Estamos hablando de un espectro donde hay niños que pueden presentarse de una manera o de la otra. Por eso se amplía el criterio de lo que es el trastorno en sí mismo. Otros problemas frecuentes son los problemas regulatorios, los problemas de la alimentación y los problemas sensoriales. Como instrumentos para la detección temprana, que nosotros estamos haciendo énfasis en esto, bueno, es el control evolutivo y obligatorio en todos los niños, que son las etapas aduanas del desarrollo, a los 4 meses, a los 18 meses y a los 4 años. El control evolutivo y obligatorio es particularmente importante en niños de riesgo, niños que ya hayamos detectado alguna conducta o que ahora podemos decir cuáles más, que son también niños expuestos a noxas en el embarazo o en el parto, o niños con alguna patología neurológica en los primeros años que siguen al nacimiento.
niños con antecedentes de enfermedades, como hermanos con trastorno del espectro autista. Y bueno, entonces, hablando sobre la detección temprana, en realidad se hace el consenso con la Sociedad de Neurología Infantil y la Academia de Neurología, y hay niveles. El nivel 1 es la vigilancia evolutiva y es el control pediátrico de rutina, ¿verdad? La detección debe ser efectuada sobre toda la población de niños e implica identificar niños con cualquier riesgo de tipo de trastorno evolutivo. Esto está en las guías para el control del desarrollo en pediatría. Bueno, este es el carnet del niño, que es, como habíamos dicho, es universal, se usa en todo el país, son todos iguales, todos los niños tienen el mismo carnet, y nosotros marcamos algunas de las cosas que nos parecen importantes porque este carnet lo manejan los padres también, ¿no? Y que son cosas que pueden pautar aunque uno esté atento. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos, trata de imitar sonidos, interactúa con la mirada del otro, inicia el juego está y no está. Esto sería a los 6 meses, esto es lo que nosotros esperamos que hagan los niños de 6 meses. Y al lado, en el carnet está cómo estimular para que esto lo haga un niño que no lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice jugar, cantarle canciones de cuna, sentarlo con almohadones, cómo fomentar esto, ¿no? Pero son cosas a tener en cuenta que un niño con esta patología no lo va a tener. Usar el dedo para señalar, eso fue otra de las cosas que dijimos que estaba dentro de la comunicación, ¿no? El niño no señala, ¿no? ¿Cómo hacer para estimularlo? Bueno, aprovechar el movimiento de comer, para estimular la relación con la familia, jugar con el niño, música, hacer gestos, ¿no? Darle cubos, recipientes para jugar. Esos son un poco cómo estimular estas conductas a las que tenemos que estar atentos cuando no aparecen dentro de los años esperados. Acá en realidad esto se espera al año, el señalamiento, ¿tá? Se interesa por otros niños. Esto ya lo esperamos a los 2 años. A los 2 años tienen que tener un juego compartido, ¿tá? Un niño que no juega a los 2 años con compañeros, que no se logra integrar, bueno, también, ¿no? Tenemos cómo estimularlo en el carnet y a qué prestarle atención. Esta es la Guía Nacional para la Vigilancia y el Desarrollo del Niño y de la Niña menores de 5 años, que es la que usamos. Son las herramientas para la vigilancia y el desarrollo que se hicieron en Uruguay, en el Ministerio de Salud Pública del 2010. Son 97 ítems, están divididos en 9 tramos según las edades, desde los 4 meses hasta los 5 años. Y ahí, como estábamos viendo en cada uno de ellos, las conductas se van a distribuir en las 4 áreas del desarrollo que utilizamos para evaluar, ¿tá? Que son el área motora, el área de la coordinación, el área social y el área del lenguaje. Ahí se fijan las alarmas y los desvíos, que nosotros estamos tratando de hacer las detecciones, y el flujograma de la toma de decisiones a partir de eso. El nivel 2 es el diagnóstico y la evaluación del autismo. Implica una investigación más en profundidad de los niños que anteriormente identificamos como de riesgo de padecer un trastorno del desarrollo, ¿tá? Diferenciando aquí el autismo de otras enfermedades evolutivas. Bueno, las alertas, ya habíamos dicho las que marcamos como principales para que están en el carnet y a las cuales podemos estar atentos, ¿no? No balbucea antes de los 9 meses. Un bebé que no hace ningún balbuceo antes de los 9 meses. Que no señala o similar antes del año. Y que no dice palabras simples a los 12 meses al año. Palabras simples como mamá, papá, agua, simples, sin hacer frases. O que haya adquirido alguna de estas habilidades y la pierda, ¿tá? Pérdida de cualquier habilidad adquirida. Hablar, sonreír a otros, jugar a cualquier edad. Un niño que adquiere una habilidad y la pierde a cualquier edad, eso es un signo de alarma. Es un instrumento que usamos también, es un cuestionario que es para determinar los posibles casos de niños con autismo, es una exploración de rutina de los 18 meses, no hace tampoco el diagnóstico de autismo, el diagnóstico seguimos insistiendo en que es clínico, pero tiene como utilidad un screening para detectar el riesgo, ¿tá? Puede ser aplicado por los pediatras, por el médico general o cualquier técnico de salud, educadores, etcétera. No es sensible para los síntomas discretos de autismo. Estamos hablando del síndrome de Asperger y de los atípicos. Volviendo a insistir en que estamos hablando de un espectro y que en cada niño esto es diferente.
El chat modificado Robbins en el 2001 brinda una mayor sensibilidad, tiene una aplicación más sencilla y no requiere la observación del niño. Pero seguimos insistiendo que esto no hace el diagnóstico del trastorno, ¿no? El diagnóstico es clínico. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Laura de la Sierra, soy psicóloga. Voy a estar pasando acá, yo lo paso igual si quieren, la presentación. Y bueno, voy a tratar de no extenderme demasiado porque tengo unos invitados especiales que no los quiero hacer esperar demasiado. Pero bueno, arranquemos un poco por qué la importancia de hablar de autismo, ¿verdad? Esto es un poco la prevalencia en autismo que estamos hablando en este momento, de acuerdo a los datos del CDC, que vendría a ser el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Estamos hablando de 1 en 68 nacimientos, ¿verdad? Si bien en Uruguay aún no hay datos concretos de prevalencia, es el dato con el que contamos y como verán es un montón de gente, ¿verdad? Son muchas personas y si además tenemos en cuenta que, bueno, que cada niño que nace también implica un núcleo familiar, luego un jardín, una escuela, un lugar de trabajo, estamos hablando de que es muy probable que todos en algún momento conozcan a alguien o estén cerca de alguien que está dentro del espectro, ¿verdad? Bueno, como estamos en el mes de la salud mental y esta actividad se trata justamente de la campaña de la salud mental sin prejuicios, quería arrancar por pensar un poco con ustedes qué es la salud mental, ¿verdad? Y la salud mental se define, según la OMS, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bastante ambicioso, seguramente para todos, no solamente para las personas dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, acá nos preguntamos, ¿cómo ser consciente de mis propias capacidades? ¿Cómo afrontar las tensiones normales de la vida? ¿Cómo ser productivo y fructífero? ¿Y cómo contribuir a la comunidad? Esto vale para todos, es la definición de salud mental de la OMS. Y concretamente, esto va a tener que ver, las respuestas a esto, con cosas muy importantes como son el entorno, en primer lugar, y en el entorno siempre estamos hablando de compartido con otros, ¿no? Entonces, quería un poco hacer una introducción también de esto otro, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Los derechos, en este caso, los derechos de las personas con discapacidad. Y en relación a esto, que se podría hacer toda una charla sobre este tema, porque es un tema realmente complejo y además bastante nuevo, en tanto hay un cambio de paradigma en la concepción de las personas con discapacidad, y sin entrar a discutir, porque espectro autista no equivale necesariamente a discapacidad, y creo que eso es algo importante para tener en cuenta, un poco como hablaban las compañeras acá del Pereira, al introducir la noción de espectro, también estamos hablando de una variedad muy importante de personas que se incluyen dentro del espectro, que no siempre implica que tengan un nivel de discapacidad, ¿verdad? Pero simplemente a modo informativo, en el 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Y en el 2011, acá en Uruguay, en la Cámara de Representantes, según la ley que está acá, adhiere y ratifica a Uruguay a lo que es esa convención, en donde se hace mucho hincapié en este cambio de paradigma. Esa convención está en internet, cualquiera puede acceder y es bastante interesante, porque lo que propone, de hecho, es que la persona con discapacidad es capaz de trabajar, de estudiar, de ejercer su ciudadanía y de tomar decisiones si disminuimos o eliminamos las barreras que hay en el entorno y entregamos un buen apoyo social para esta inclusión, ¿no? Y acá está la diferencia, que la discapacidad no necesariamente tiene que ver siempre con la persona, sino que muchas veces tiene que ver con barreras que hay en el entorno. Esto es fácil de pensar cuando hablamos a veces de personas que tienen una discapacidad motora, que están en silla de ruedas, que quizás su barrera es una barrera física y que si uno pasa a un diseño universal en donde se integre esto de las rampas, de los lugares accesibles, la persona
tiene más autonomía porque el entorno cambia. Quizá en el espectro autista es un poco más complicado de ver, pero también existen barreras en el entorno que de alguna manera traban el acceso a cosas que tienen que ver con los derechos. Y un poco simplemente ilustrativo, para no detenerme tanto en esto, creo que acá en esta imagen se ilustra de forma bastante clara esto del cambio de paradigma, ¿verdad? Porque uno ve en esa primera imagen, hay 3 personas que están queriendo ver un juego de béisbol, creo, no es muy uruguayizado, pero bueno. Y en un primer modelo, que sería como el modelo más clásico, como las personas son iguales aparentemente y tienen los mismos derechos, se les da lo mismo a cada uno. Evidentemente hay 2 ahí que pueden apreciar el partido y otro que queda por fuera. Luego se pasa al paradigma siguiente, que es el que estamos más en actualmente, al menos acá en Uruguay, que tiene que ver con entender que todos tenemos los mismos derechos, pero que cada uno necesita cosas distintas. Entonces se trata de darle más al que necesita más apoyos. Pero el tercer modelo, que es el modelo social, a lo que apunta justamente es a disminuir las barreras, que en este caso la barrera vendría a ser ese cerco y en que las personas no necesiten tanta ayuda porque el entorno sea más amigable y más inclusivo, ¿no? Esto sería como el horizonte a lo que a uno apuntaría a que se pueda llegar, ¿verdad? Y quizá en el espectro autista es un poco más difícil de ver, pero para poner un ejemplo nada más, que ellas un poco decían que algunas veces son chicos que tienen una sensibilidad en lo sensorial, que quizás les molesta el ruido, como el del micrófono de hace un rato, que nos molesta a todos, pero tal vez a ellos les molesta un poco más, o algún tipo de luz. Entonces, de repente, si uno piensa en un salón de clase típico, y a veces uno va a ese salón y ve 3 o 4 tuboluz gigantes y que quizá esa luz fosforescente fuerte y que tiene un zumbido, aunque nosotros no lo percibimos, eso puede molestar a personas que están en el espectro autista. Entonces, ahí eso es una barrera muy simple, que es una barrera del entorno y que quizás si somos más conscientes de cómo hacer pequeños cambios, esas cosas pueden también ayudar a las personas. Bueno. Volvemos, ya vimos un poco, muy por arriba, ¿verdad? Pero lo que es salud mental, ahora quería un poco hacer hincapié en la parte de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios, prejuicio no es una mala palabra, prejuicios tenemos todos, porque justamente si nos fijamos que son juicios previos que tenemos sobre las cosas y que eso nos ayuda también a estar en sociedad. No tenemos por qué conocer de todo, ¿no? Pero los prejuicios también tienen que ver con cosas que uno va escuchando, que uno va, que nos transmiten o que uno va viendo. De repente en los 80 o en los 90, para las personas, un autista era Rain Man, no sé si gente más de esa generación, era como la asociación inmediata, pensar que alguien con autismo era siempre igual a Rain Man. Y de repente ahora hay otros modelos en televisión, tenemos a Sheldon Cooper y otros personajes televisivos que también ayudan y contribuyen a esto de tener ciertos prejuicios de que luego todas las personas con autismo tienen que ser de esa manera. Pero bueno, el mejor antídoto siempre contra los prejuicios es la información, que es fundamental, que con información las personas también puedan ir de alguna manera zanjando los prejuicios que tienen. Y acá iba a ser como un recuento muy breve de algunos mitos típicos o que son los más escuchados sobre las personas con autismo. Partimos por son personas incapaces de sentir o de expresar afecto, ¿no? Esto es como un prejuicio bastante extendido en esto de la desconexión y de estar como en otra, y en realidad las personas con autismo sienten, ríen, lloran, se enfadan, acarician, dan besos, quieren jugar. Quizá no lo hacen de la manera exactamente a como lo haría uno o como uno imagina que lo tiene que hacer el otro, pero sí que lo hacen, por supuesto que lo hacen. Otro, que es, también es bastante extendido, es que son unos caprichosos, ¿no? Y que si fuera yo le daba un par de palmadas y lo sacaba del supermercado corriendo.
Y que en realidad estos niños tienen a veces aversión esto por cosas banales, un olor, un alimento, una textura, un sonido, y que eso no necesariamente es un capricho, ¿no? Incluso no solo en lo sensorial, a veces también en el manejo de las emociones. Si tienen dificultad para manejar las emociones, no siempre quiere decir ser un caprichoso y ser un malcriado, ¿verdad? Entonces, el tratamiento perturba, el autismo perturba el tratamiento sensorial y engendra dificultades a diario, ¿no? Necesita motivación más que juicios para aprender a superarlos poco a poco. Digo, si uno, la clásica imagen del niño en el supermercado haciendo un berrinche, que probablemente el supermercado a veces es un lugar como bastante bomba para los chiquines, porque tiene de todo, ¿no? Tiene luces, tiene muchas conversaciones en paralelo, tienen cosas que a ellos especialmente les gusta, como juguetes y comida. Entonces eso hace como un combo importante para que surjan rabietas. Y quizás si a esa madre o a ese padre en el supermercado uno no los mira con cara de por qué tu niño es tan caprichoso, y de alguna manera o se ofrece a ayudar o trata de seguir en la suya, seguramente también eso colaboraría un poco más, porque la mirada del otro a veces es más dañina que una rabieta, ¿no? Que las personas con autismo no son verbales y no entienden su entorno, ¿no? Como que no quiere decir que las personas con autismo todos tengan lenguaje verbal, pero sí hay muchos que lo tienen. No quiere decir que por ser una persona con autismo sos una persona que no habla. Incluso las personas con autismo que no hablan, que no se comunican verbalmente, se pueden comunicar de otra manera. Muchas veces a través de imágenes o también de herramientas que hoy en día la tecnología facilita. Y eso también es comunicación. O sea, que ni siquiera solamente cuando no tienen lenguaje verbal quiere decir que no se comuniquen. Esto es importante porque si uno piensa que alguien no habla y no se comunica, no hace el intento por acercarse. Y en realidad, al menos en mi experiencia, nunca he encontrado una persona con autismo que no se comunique, sino que a veces es más o menos difícil entablar la comunicación, pero comunicación siempre hay. Y acá tiene un poco la culpa también Rayman y Sheldon Cooper, de que todos los niños con autismo son genios, tienen talento o son muy inteligentes, ¿no? Y que en realidad hay personas con autismo que sí tienen un nivel intelectual por encima, hay otros que tienen un nivel promedio y hay otros que tienen retraso, ¿verdad? O sea, no es exclusivo. Sí, lo que puede suceder es que en realidad por su estructura cognitiva a veces tienen intereses muy fuertes. Entonces eso les interesa tanto, que son unos genios en ese tema. Pero eso, prueben cualquiera de ustedes, interésense mucho en algo, inviertan la mayoría de las horas de su día en eso y también van a ser unos genios en esa materia. No es una cosa exclusiva del autismo. Bueno, un poco esto era como una introducción de lo que no es el autismo, de las cosas que uno más habitualmente escucha como mitos asociados a este diagnóstico. Entonces, ahora de repente sí quisiera hablar, para que no sea todo por lo negativo, de qué sí es el autismo y qué tengo que saber sobre el autismo, sobre todo teniendo en cuenta que los que están acá probablemente estén por un interés, o porque conocen a alguien con autismo, o porque trabajan con alguien con autismo, o porque son familiares nuestros y no vinieron a ver, pero de alguna manera están vinculados con el tema. Pero en realidad, si tenemos en cuenta la prevalencia tan elevada, la mayoría de la gente en algún momento se cruza con alguien que está en el espectro, y es importante que sepan algunas cosas básicas sobre esto, que también va a contribuir justamente a romper estas barreras y a derribar los prejuicios y hacer que el entorno sea un poco más amigable. Entonces, cada persona con autismo es única, ¿verdad? Si bien cada uno es único, en el autismo dicen que cuando conoces a una persona con autismo, lo que conoces es una persona con autismo, porque en realidad no es más que eso, porque cada uno es muy distinto y también tiene que ver con esto del espectro que hablábamos antes. El autismo es una condición del neurodesarrollo y no es un problema de crianza,
¿no? Esto quizás es otro mito que ha sido muy dañino en la historia, de la idea de creer que porque los padres no fueron aptos para criarlos, ellos desarrollaron esto. Estas teorías en realidad fueron zanjadas hace mucho tiempo y no tienen validez actualmente, y se sabe que es una condición del neurodesarrollo, que no es un tema de que los padres no lo supieron criar. La noción de espectro, que implica que dentro del mismo diagnóstico haya personas con niveles de funcionamiento muy distintos. Esto hace que a veces a la hora, por ejemplo, de diseñar los programas, sea difícil tener en cuenta toda la variedad de personas que pueden estar en el espectro autista, y ayuda a veces a pensar en los niveles de apoyo. Hay personas que tienen un diagnóstico de autismo que tienen altos niveles de apoyo, que realmente necesitan mucha ayuda y apoyo. Hay otros que no tanto, y hay otros que son plenamente independientes, ¿sí? El autismo es una forma diferente de procesamiento de la información. Esto que puede sonar técnico, en realidad se entiende bien con esta metáfora de que si uno todo el tiempo ha utilizado computadoras que tienen Windows, si en un momento se sientan en una computadora con Linux, no van a entender nada y les van a parecer que esa computadora no funciona. Pero no es que no funcione, es que funciona de manera diferente. Tiene otro sistema operativo, y esto es lo mismo que sucede en el autismo. Muchas veces tienen otra forma de procesar la información, y eso hace que vivan el mundo de una manera bastante diferente. Muchas veces tienen hiper o hiposensibilidad sensorial, que es esto mismo que ya venimos diciendo varias veces, que es importante saberlo porque los sentidos están todo el día a full, digamos. Solamente cuando dormimos no estamos percibiendo, pero si no, imagínense lo que es durante todo el día tener los sentidos o elevados o por debajo, que también a veces sucede. No están desconectados del mundo, sino que en ocasiones es necesario buscar puentes de comunicación alternativos. Y esto es lo mismo que venía diciendo hace un rato, que si uno ya tiene la idea de que son inaccesibles, no va a hacer el intento. Y esto no es así en ningún caso, sino que hay que buscar formas, ya sea incluso a través de esto, del intercambio de imágenes, o de estos programas que hoy en día la tecnología brinda para que puedan acceder a la comunicación. Los padres y los cuidadores son figuras fundamentales, son quienes más lo conocen y quienes pueden potenciar los cambios. Acá también ya las compañeras hacían hincapié en esto, que es muy importante, porque además también sucede con niños que tal vez están en tratamiento, pero están en tratamiento 45 minutos por semana, o de repente 2 veces por semana, pero no mucho más. Y en realidad lo importante es que en los lugares de referencia de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, las personas que están con ellos puedan potenciar estos cambios para hacer que esto se generalice, porque en ningún sentido tiene que alguien funcione bárbaro en un consultorio y que después cuando salga afuera, cuando esté en la escuela, cuando esté en el trabajo, no pueda lidiar con eso, ¿verdad? Y en esto los padres, en el caso de los niños, son obviamente las principales figuras. Hoy en día también se está trabajando mucho lo que es el entrenamiento de padres para que puedan justamente replicar estas cosas en sus casas, y bueno, creo que eso seguramente vaya a hacer que sea más fácil cambiar ciertas cosas. Siguiendo con la línea de ellas, que obviamente que el diagnóstico y la intervención temprana son fundamentales para el desarrollo de ese niño o niña, y acá no se trata de estigmatizar o de poner un cartel en un niño, sino de brindarle las ayudas necesarias y a tiempo, ¿no? Porque cuanto antes sea la intervención, es mucho más posible que tenga una buena evolución y que incluso puede dejar de cumplir los criterios diagnósticos más grandes. Entonces no hay que asustarse con esto de, no quiero etiquetar a mi hijo, a mi hija, o decirle a fulano que el hijo no me parece que está desarrollándose muy bien, porque las intervenciones tempranas son vitales y realmente tienen un componente de cambio fundamental. Con respecto a las intervenciones, sí existen guías de buenas prácticas, hay intervenciones que tienen eficacia comprobada, son pocas, pero son algunas, hay otras que tienen eficacia que se está comprobando, pero en general, de todas formas, los mejores tratamientos siempre van a ser los que sean individualizados, integrales y que respondan al perfil de la persona y de su familia,
¿no? Porque no existe una receta con un tratamiento básico que sea el ideal para todos, sino que siempre va a depender de esa persona, de esa familia, incluso del lugar donde vivan, del acceso que tengan a los recursos, del acceso que tengan a los tratamientos. Entonces no hay que ir ciegamente en busca del tratamiento perfecto, sino que hay que ir diseñando el ideal y el justo para cada uno. Las personas con autismo, por su estructura cognitiva, pueden desarrollar esto que hablábamos de los intereses muy restringidos. Esos intereses no hay que ignorarlos porque son obsesivos, hay que saber canalizarlos, ¿verdad? Si ponemos el ejemplo de si a un chico le interesan mucho los animales y uno le quiere enseñar geografía, no hay que ignorar todo lo que le gustan los animales. De repente hay que empezar a pensar en qué país hay cada animal, dónde viven esos animales, cómo es el hábitat donde viven, y a partir de ahí interesarlo en otras cosas, pero sí utilizar esos intereses, porque esos intereses no son inútiles y nos van a servir muchas veces como clave para comunicarnos, para motivarlos y para hacer que atiendan. Estando justamente en el mes de la salud mental, esta parte creo que es también muy importante porque la prevención de los trastornos en la salud mental en esta población es muy importante, porque las personas con autismo además también pueden tener trastornos en su salud mental. Y es muy habitual que puedan tener una depresión o un trastorno de ansiedad asociado, entre otros. Puse estos porque son los más comunes, pero sobre todo, por ejemplo, cuando llega la adolescencia y empiezan a no sentirse de repente del todo cómodos entre sus pares y a ser más conscientes de que quizá tienen alguna diferencia, es habitual que se depriman. Entonces, esto hay que estar atentos porque alguien solamente porque tenga autismo no quiere decir que no puede enfermarse de otra cosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque también si intervenimos a tiempo va a ser mejor. La inclusión es fundamental, que también puede ser muy duro, sobre todo para los padres que han transitado por centros educativos. Muchas veces esto, como aún no hay una legislación específica sobre el tema, a veces tiene también como sus aristas complicadas. Y aquí que si aprendemos a vivir con la diferencia, que no vamos a tener que hablar de inclusión, sino que vamos a tener que hablar de convivencia. En tanto uno puede aceptar que hay otros que son diferentes, no vamos a tener que incluirlos, porque directamente vamos a convivir y en todo caso vamos a hablar de reglas de convivencia y de cómo mejorarla, pero no de incluir, porque no van a estar excluidos. El autismo abarca todo el ciclo vital de la persona y no es algo exclusivo de la infancia, si bien incluso cuando uno habla en general de niños porque es lo más habitual y es lo que más llega tal vez a las consultas. La persona con autismo es niña, después es joven, adolescente, adulto, viejo, o sea, va pasando por todas las etapas de la vida y también de acuerdo a la etapa de la vida en la que esté va a necesitar diferentes cosas, como es evidente, ¿no? El autismo en sí no es una sentencia. La persona con autismo puede crecer feliz, estudiar, hacer amigos, trabajar, tener pareja y pueden darnos no solamente un cariño sincero e incondicional, sino también la posibilidad de aprender de ellos y de su peculiar forma de percibir el mundo. Bien. Y acá voy a poner una frase de una gran mujer con diagnóstico de autismo, que es Temple Grandin, que también hay una película sobre ella y que de ella dice que el mundo necesita todo tipo de mentes. También da una charla sobre eso que está en internet, está disponible y nos hace pensar en esto, en que de repente uno frente a la diferencia se asusta muchas veces, pero en realidad no hay que tratar de cambiar a todo el mundo, sino de adaptar el entorno para que todo el mundo pueda así ser más feliz y gozar de su salud mental. Así que por ahora es esto lo que quería compartir con ustedes. Sí, va a haber un espacio para preguntas, pero ahora no se vayan, por favor, porque yo le voy a pedir a las doctoras si les dejan el lugar para sentarse a unas personas que van a pasar acá a leer, que son Joaquín, Lautaro, Alegra, Leandro, Carlos y Martín.
Hola, Joaquín. ¿Me das un beso? Hola, Lauti. El orden. Bueno. ¿Todos sentados? Pasá, Carlos, sentate. ¿Querés sentarte ahí? Sí. Te dejaron ahí el más incómodo, Carlos. No hay problema ninguno, gracias. Bueno, ¿estás bien ahí? Bien. Bueno, ellos lo que van a leer, les pido por favor que tengamos paciencia, a ver si cada uno puede leer lo que quieren leer. Es de un texto de Ángel Rivière que se llama 20 cosas que te pediría alguien con autismo. Y yo lo voy a ir proyectando acá, si es que sale en el orden que he establecido, y ellos lo van a leer. Va a empezar mi amigo Joaquín, que está sentado acá al lado mío. Bueno, a ver, Joaquín, ¿vas a leer primero la número 1? Sí. Bueno, adelante. Ayúdame a comprender, organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Muy bien, Joaquín. No te angusties conmigo, respetar mi ritmo. Podrás relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades. Y mi modo especial de entender la realidad, lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más. ¿Y a la última? Acéptame como soy. Mi situación normalmente mejora y no es necesario que deje de tener autismo. Perfecto, un aplauso para Joaquín. Dale alegra a ella. Ahora le pasamos ¿se escucha este micrófono? ¿Sí? Le pasamos el micrófono a Alegra. Arrancar la número 3. Sí. Dale, Alegra. No me hables demasiado ni demasiado deprisa. Las palabras pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarse conmigo. Necesito más orden que el que tú necesitas. Que mi medio sea más predecible que el tuyo, tenemos que negociar mis rituales para convivir. No me invadas excesivamente. A veces las personas son demasiado impredecibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes. Respeta las distancias que necesito, pero sin dejarme solo. Las otras personas son demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y cerrado, sino simple, abierto, sin mentiras. No vivo en una fortaleza vacía, sino en una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible. Tengo muchas menos complicaciones que las personas que se consideran normales. Un aplauso ahí para Alegra. Bien. Leandro. Ok. Como otros niños u otros adultos, necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme saber cuando he hecho las cosas bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos, me sucede lo que te puede parecer, lo que te puede suceder a ti. Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas. Me resulta difícil
comprender el sentido de muchas cosas que me piden que haga. Trata de pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable. No permitas que me aburra o permanezca inactivo. Ya voy. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o me muevo en exceso, es porque me es difícil de atender o hacer lo que me pides. No tengo malas intenciones. Mi desarrollo no es absurdo. Me enfrento al mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No tienes que tener autismo para ayudarme. El que tiene autismo soy yo, no tú. No solo tengo autismo, también soy un niño, un adolescente, un adulto. Me gusta jugar y divertirme. Quiero a mis padres y a las personas cercanas. Me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Como cualquier otra persona, es más lo que compartimos que lo que nos separa. Bien. Un aplauso para Lautaro. Alegra, como es la única representante de género femenino, va a leer 2 veces, ¿verdad? Dale. Merece la pena vivir conmigo. Puede darte tantas satisfacciones como otras personas, aunque no sean las mismas. En ocasiones puedo llegar a ser tu mejor compañía. No me agregas químicamente. Si te han hecho que tomar una medicación, procura que sea revisada periódicamente por el especialista. Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen los profesionales que me ayudan. A veces mis relaciones y conductas pueden ser difíciles de comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. No me pidas constantemente cosas que no soy capaz de hacer, pero pídeme lo que puedo hacer. ¿Qué sigue? Dame ayuda para ser más autónomo, para comprender mejor, pero no me des ayuda de más. Siguiente. No tienes que cambiar tu vida por el hecho de vivir con una persona con autismo. A mí no me sirve de nada que tú estés mal, que te encierres y te deprimas. Necesito estabilidad y bienestar emocional a mi alrededor para estar mejor. Ayúdame con naturalidad y sin convertirlo en una obsesión. Para ayudarme tienes que tener tus propios momentos de descanso o dedicación a aquello que te gusta. Excelente. Me cuesta comunicarme, pero no suelo engañar. No comprendo las sutilezas sociales, pero tampoco participo de las dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan frecuentes en la vida social. Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada, tranquila. Si no se me pide siempre lo que más me cuesta. Ser autista es un modo de ser, aunque no sea el normal. Mi vida como alguien con autismo puede ser tan feliz y satisfactoria como la suya. Normal. En esas vidas podemos llegar a encontrarnos y compartir muchas experiencias.